Esto decía el presidente de Colombia cuando era candidato a la presidencia. Hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos. Claramente eso no lo cumplió, que era su promesa de campaña, y en plena crisis, con lo que hizo, este fue el resultado. Gatos, estudiantes, indígenas y oposición nuevamente tomaron las calles de las principales ciudades. Y lamentablemente esta fue su reacción. ¿Qué es? ¿Ese es el arma? Sí. ¡Juepucha! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Me voy conmigo! ¡Me voy conmigo! Dios mío, no, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión. Una sola chispa puede incendiar la pradera, dice la frase, y eso explica perfectamente lo que está pasando en Colombia hoy, aunque mi opinión sea un poquito políticamente incorrecta. ¿Y cuál fue esa chispa? La propuesta de reforma tributaria, un cambio en los impuestos de Colombia que lanzó a la gente a la calle en rechazo, a pesar de que sinceramente son bastante complejos y hay que desmenuzarlos un poco. Pero luego de varios días de resistencia, el presidente por fin cedió. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Pero a pesar de eso, la gente sigue en la calle. ¿Y por qué? Pues ya el incendio de la pradera comenzó. Y ahora el hashtag SOS Colombia se ha viralizado a partir de que ya instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, se han pronunciado. Y bueno, yo con estas cosas tengo cierta suspicacia muchas veces, pero en este caso es bastante claro. Entonces tenemos un hecho económico que disparó un evento político y social. Y honestamente, casi todos los países, en mayor o menor medida, vamos hacia allá. Por eso yo creo que es tan importante que analicemos esto. Aquí en este canal hablamos de crear capital en la era digital. Y como lo digital nos afecta a todos, como siempre digo, hay que estar pendiente de lo que pasa internacionalmente. Y para eso voy a mostrar documentos reales y vamos a ir punto por punto resaltando lo más relevante de la situación fundamentalmente económica que nos compete a todos. Y comencemos por lo más curioso, que es la oposición del presidente colombiano a este tipo de aumentos de impuestos. Cuando la economía se desacelera, cuando cae la confianza, cuando hay alta inflación, cuando hay altas tasas de interés, no podemos caerle de esa manera a la clase media emergente. Incluso en medio de la crisis por la pandemia, el presidente explica muy bien por qué este tipo de medidas son bastante problemáticas y descaradamente muestra una supuesta oposición. Le vamos a pasar en este momento la factura a la clase media. Se afecta la demanda agregada, la economía crece menos, la economía se recupera menos. Ahí está, pero como la mayoría de los políticos cambia de posición por conveniencia. Y por otro lado tenemos la oposición de la gente. Tajantemente vemos pancartas de no a la reforma tributaria. Pero, ¿cuál es la realidad de todo esto? Que algún tipo de medida es realmente inevitable. Ahora, cuidado, que yo sí estoy del lado de los que protestan, pero hay que hacerlo con argumentos válidos. Y en ese sentido tiene muchísima lógica lo que dice Iván Duque aquí. Que se viene una especie de torrencial llegada de reformas fiscales en el mundo. Justamente porque, como usted lo decía en una entrevista, siempre con su claridad, el mundo tomó medidas certeras, pero pensando en una duración corta de este fenómeno. ¿Qué quiero decir con que esto era inevitable? Pues llegó la pandemia, la crisis iba a ser apocalíptica, pero como yo he mencionado en otros videos, a pesar de que muchísima gente cayó en la pobreza, muchísima gente perdió su empleo, muchísimos negocios cerraron para siempre, en general los mercados están al alza, la bolsa, los bienes raíces, etcétera, 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 niveles nunca antes vistos. Es decir, dinero hay. ¿Pero de dónde salió y dónde está? Pues todo salió de la deuda del Estado. Y como decimos los economistas, en el capitalismo there's no free lunch, nada sale gratis. El Estado gastó mucho más y el ejemplo más loco de todo esto es el de Estados Unidos, que puedo comentar en otro video que quiero hacer sobre la hiperinflación. Entonces, la subida de impuestos viene porque viene, no hay ninguna salida. Claro, eso no implica que hay problemas estructurales tanto en Colombia como en el resto de los países por los que realmente sí hay que seguir protestando, como muy bien llegó a decir Duque por aquellos tiempos. Es que esta no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista y alcabalera. Una reforma que va a afectar al país, porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas en momentos donde la economía tiene la peor desaceleración desde el año 2009. Ahí lo dijo, ¿no? Y qué bueno que la posición de las protestas se ha mantenido más allá de la derogación de esa primera reforma tributaria. Pero mucho cuidado, pues como siempre los gobiernos, maquillando un poco las cosas, le dieron el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible. Entonces, en teoría está modificando, entre otras cosas, el impuesto sobre la renta a la clase media
para financiar el hueco fiscal que tienen las cuentas del Estado, pero simultáneamente aumentando las ayudas a los más pobres, para que la gente no se levante a protestar, o por lo menos así es como lo está enfocando. Pero igual pasó, la pradera estaba en condiciones ideales para esa chispa. Eso era el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública para garantizar el orden público. Ni el crimen, ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Son 18 niños. Bueno, y lo peor de todo esto es como se acostumbra, hubo uso excesivo de la fuerza, independientemente de si hay manifestantes violentos o los que sea, como él dice, eso no es el asunto aquí. Pero ahí terminaron de meter la pata y la imagen del presidente, que ya venía mal, pues ya la terminó de embarrar. Y se le une también el amigo expresidente Álvaro Uribe con un tuit que que Twitter decidió censurar. Y ahí entra también, después de todo esto, la ONU, las ONGs, y ya no sé cómo se va a salvar de esta realmente. Los soldados, los militares están preparados para la guerra, para el conflicto armado, más aún o especialmente los soldados colombianos, y no para tareas de orden público. Está bastante claro. Y si vemos aquí, las Naciones Unidas expresan en su comunicado que la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas. Y de paso, recibieron hasta ataques de la policía, la misma ONU, algo nunca antes visto. Entonces, la consecuencia de todo esto es que los amigos de Anonymous se unieron a la protesta y ya han comenzado a atacar informáticamente las instituciones del Estado, incluyendo el Ejército Nacional de Colombia, el Senado, la policía, y liberando muchas comunicaciones internas del gobierno, incluso sobre el manejo de las protestas. Y con todo eso, las protestas siguen firmes. ¿Por qué? Porque, como bien dice Duque, una simple reforma tributaria no va a resolver los temas estructurales. Ya eso venía desde finales de 2019, principios de 2020, por lo menos el movimiento. Y vamos a ver unos documentos oficiales de las peticiones de protesta. Este que estamos viendo aquí de 2019, que dice primero, oh sorpresa, derogación de la reforma tributaria de ese año. Estamos hablando de 2019. Lo que pasa es que en Colombia hacen una reforma tributaria cada 2x3, aquí como puedes ver aquí. Extrañamente es como un capitalismo sin reglas claras y eso perjudica también incluso hasta a las empresas. Y también en 2019, mira lo extensa de las peticiones. O sea, estamos hablando de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, derechos sociales, derechos económicos, contra la corrupción, también el tema de la paz en Colombia, que es muy importante, derechos humanos, el tema ambiental, derechos políticos y garantías. O sea, todo un conjunto de cosas que se estaban solicitando desde ese momento. Y si vemos aquí en la de 2020, sin embargo, hay algo que sí me preocupa, porque hay un problema de déficit en la cuenta del Estado y ponen como, digamos, posible solución el tema de, básicamente, imprimir dinero y usar las reservas internacionales, lo que puede ser muy peligroso desde el punto de vista de la inflación. Pero, independientemente de eso, el tema es que la pradera está seca. Lo que paró realmente la protesta fue algo temporal y forzado, que fue la cuarentena. Pero siguen los problemas de fondo. Y mientras tanto, lo que más le preocupa al presidente no es en sí la petición popular. Escucha bien esto. Que podamos estabilizar las finanzas públicas de nuestro país y que podamos también proteger la calificación crediticia que tiene Colombia, que es la que nos permite constantemente conseguir financiamiento. Estamos a merced de los mercados internacionales, así que mucho cuidado a los otros países también. Los impuestos vienen. Y ahora con las redes sociales, a pesar de que se hace fácil manipular el movimiento social muchas veces, esto se le puede salir de las manos a los estados, como está pasando en Colombia. Como dice la frase, una sola chispa puede incendiar la pradera. Mi recomendación, además de protestar, edúcate financieramente para que tengas opiniones informadas sobre las medidas del gobierno y tomes las mejores decisiones sobre tu futuro, el de tu familia y el de tu país. Y puedes hacerlo suscribiéndote al canal y viendo estos videos. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. ¿A ustedes les parece que la reforma tributaria presentada por el gobierno es equitativa?